Y de ahí tanto caos a nivel matrimonial, a nivel familiar, expectativas, que muchas veces las personas no las expresan. O sea, piensan en una cultura en donde, en una cultura tradicional no hace falta expresarlas, porque el hijo ya sabe que sus responsabilidades son las mismas que las que tuvo su padre, y que tuvo su abuelo, y que tuvo su bisabuelo, y son las mismas que va a tener su hijo. Simple, creció viéndolas y sabe, ok. Y la mujer lo mismo. Entonces pues entra en un matrimonio y es simple. La mujer, pues yo tengo que hacer lo que hacía mi madre, el hombre dice, yo tengo que hacer lo que el padre. Ella sabe lo que espera de él porque ella tuvo padre, y él sabe lo que puede esperar de su esposa por su madre. Pero ahora las cosas han cambiado mucho. Entonces las expectativas muchas veces no se expresan, las personas no tienen expectativas compatibles, si es que siquiera han pensado para sí mismas en qué consisten esas expectativas. No sé si respondí a la pregunta. Sí, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Me llamó la atención en uno de los días que publicó la bitácora, donde comenta que hay una diferencia entre estar despierto y estar iluminado. Creo tener una idea de a qué se refiere, pero me gustaría que elaborase un poco, por favor. Pone ahí, hay una diferencia entre estar despierto y estar iluminado. Bueno, muchas veces en la literatura, sobre todo budista, no hacen esa distinción. El Buda era el despierto, o sea, su iluminación le despertó. Okay. Pero a mi modo de ver, tal vez eso en aquellos tiempos no meritara una distinción, pero hoy en día yo creo que sí, porque es diferente estar consciente de muchos de los paradigmas que están en funcionamiento, que nos limitan, nos oprimen, etc. Y darse cuenta de ellos. Entonces eso es un despertar, digamos, a las realidades culturales, a las realidades sociales, a las realidades políticas. Estar enterado, darse cuenta psicológicas de cómo eso opera en uno no puede ser libre si ni siquiera se da cuenta de que está atado, de que está limitado, de que está encadenado. No puede haber libertad si ni siquiera se da cuenta de cuáles son las limitaciones, en qué consisten, de dónde vienen, qué es lo que le limitan, etc. Entonces, para eso requiere un análisis, un autoanálisis psicológico, cultural, religioso, social, político. Darse cuenta de dónde está uno en términos de su ubicación en el tiempo histórico, en el espacio cultural, social, etc. Entonces, eso yo lo llamaría estar despierto, despertarse, darse cuenta todos las organizaciones, los establecimientos, los convenios, las tradiciones que limitan nuestra libertad. Entonces podemos volver en ese concepto, con ese concepto podemos volver a la idea fundamental del convenio social. Que el hombre, como dijo Rousseau, el hombre nace libre y en todas partes está encadenado. O sea, nacemos y inmediatamente tenemos restricciones de, hay fronteras en las cuales no puedo cruzar, hay limitaciones económicas que impiden que yo me pueda desarrollar, yo pueda obtener la educación que yo quiera, etcétera, etcétera. ¿En qué consisten? ¿Por qué están esas limitaciones? Eso es, a mi modo de ver, despertar. Iluminarse tiene darse cuenta a un nivel no tanto intelectual, darse cuenta a un nivel profundamente emocional de en qué consiste la esencia del ser humano. Y por supuesto, ambos están relacionados. Típicamente, esta cuestión de qué somos
La respuesta nos la dan las tradiciones religiosas dentro de las cuales hemos nacido. Que si hemos nacido en la India, en cierta época, en cierto lugar, vamos a ser hindús y la respuesta va a ser una. O en otra época, tal vez budistas, o de la religión de los Jains, o Sikhs, o en otro lugar del mundo, musulmanes, católicos, protestantes, etc., que nos dan esa respuesta. Pero esas respuestas son convenios, no reflejan una verdad. Muchas veces. Entonces, profundizando más allá de ese convenio y dándose cuenta a un nivel emocional de qué consiste esa verdad, eso es iluminarse. Y por supuesto, eso ya le desencaja a uno para que vea las cosas de otras formas. Entonces, los dos se complementan, no son incompatibles ni con mucho, se complementan, pero a mi modo de ver hace falta una distinción. Una persona puede estar despierta, en el sentido de estar muy consciente de todas las limitaciones, de por qué está, por qué es como es, etcétera, ha estudiado los patrones de su árbol genealógico, los patrones familiares, sabe por qué tiene estas tendencias, etcétera, etcétera, y no estar iluminado. También uno podría estar iluminado en teoría y no ser consciente de esas cosas, pero el mero hecho de desencajarse tanto con respecto a los convenios trascendentales de su época le va a hacer mucho más sensible a despertarse en cuanto a todo lo demás, porque ya no va a haber, nada va a ser igual. Entonces va a tener una perspectiva mucho más objetiva para analizar el comportamiento de las personas y preguntar, ¿de dónde viene ese comportamiento? Gracias. Placer. En casi mi primer año aquí, gracias a usted y mis compañeros por mi primer año, es interesante que recuerdo, posible recuerdes usted también, mi pregunta era cuando tú me dices que necesito ir cada jueves para la iluminación de Guerrero. Sí, mente Guerrero iluminado, ¿no? Y pregunto cuándo estoy iluminado. Que este curso es de cuánto tiempo. ¿Recuerdas? Sí, me acuerdo de cuánto iba a tardar. Ibas a tardar en iluminarte. Entonces, era interesante porque este era empiezo en mi camino. So, en mi meditación hoy mañana yo era un tiempo para reflexión en esto. Y te prometo, hay una pregunta aquí. Era interesante que como las cosas cambian cuando eres en el viaje, en un camino como así. Primero era mucho resistencia a las cosas y después un choque y más como las cosas son más aceptables para mí ahora. Pero es interesante que ahora pienso que una cosa que tengo la respuesta de mi pregunta, que cuando estoy iluminado, pienso que esto es un camino para toda mi vida. Y posible terminando en el último momento cuando yo sé, este es la muerte. Entonces, cosas cambian conmigo durante este año, en que en mis primeros meses aquí era interesante como mi entrenamiento de guerrero físico, los técnicos y cosas era más interesante que mis clases de mente.